Gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Me estuvieron preguntando estos días cómo diagnosticar el sistema BBTI, ¿no? Eh, con el osciloscopio de Autoscope. Así que voy a hacer un video demostrativo con respecto a cómo podemos diagnosticarlo con el equipo. Entonces, para eso lo primero que debemos de entender es el diagrama valvular del sistema BBTI, ¿no? Cómo es que trabaja, cómo es que funciona. Tener claro eso para poder entender lo que vamos a ver en el equipo también, ¿no? Entonces, cómo está conformado el sistema es bastante simple en realidad, ¿no? Creo que todo el mundo lo conoce. Una válvula, ¿no? La OCB, solenoide, y lo que es el grupo hidráulico del sistema BBTI, ¿no? Obviamente se necesita de la presión de aceite para que este sistema funcione. Así que desde ya les voy diciendo que hay muchos problemas del sistema que no funciona es por baja presión de aceite, en muchos de los casos, ¿no? Entonces, todos los sistemas BBTI que he podido comprobarlos, ¿no? Tenemos acá un diagrama valvular, ¿no? Esta zona el punto muerto superior, y toda esa zona roja que se ve pertenece al ángulo de apertura y cierre de la válvula de admisión, ¿no? Entonces, cuando este sistema está, o el motor está en todo caso al mínimo, al ralentí, la válvula de emisión está retrasada, ¿no? Que puede ser 10 grados, 8 grados, 15 grados, eso depende del fabricante, depende de la misma unidad de control también, ¿no? Y el ángulo de cierre de la válvula de admisión está bastante retrasado, ¿no? Que puede ir hasta 67 grados, 50 grados, dependiendo del sistema, ¿no? Cuando funciona o cuando la computadora decide activar el sistema, ¿no? BBTI, lo único que va a pasar es que va a haber un desplazamiento de el árbol de levas, ¿no? En el sentido horario, ¿sí? En sentido horario. Y lo que va a pasar con el diagrama valvular, en este lado de acá, es que el ángulo de apertura de la válvula de admisión ahora se va a adelantar, ¿no? Como ven acá, acá está retrasado, ¿no? Después del punto muerto superior. Y aquí está adelantado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el pistón, ¿no? Está subiendo en su carrera ascendente antes de que llegue al punto muerto superior, o 34 grados en este caso, antes de que llegue al punto muerto superior, la válvula de admisión ya se abrió, ¿no? Entonces, básicamente el sistema va a hacer eso. Nosotros, ¿cómo lo podemos comprobar con el equipo? Es muy básico. En realidad es muy sencillo. Tenemos dos formas de hacerlo, ¿sí? Tenemos dos formas con el equipo. ¿Cuáles son esas formas? Acá tenemos eh, el script CSS, que ya todos lo conocen, que trabajan con Autoscope. La señal de encendido por acá. La señal del CMP acá, ¿sí? Señal del CMP, árbol de levas. Señal de sincronización del encendido. Y señal del CKP, sensor de posición de cigüeñal. Bien, vamos a ejecutar acá. Cuando tenemos el CMP, ¿sí? Cuando tenemos el CMP, acá donde dice canal del sensor de fase, le vamos a colocar ahí el CMP. Y le vamos a dar OK. ¿Sí? Bueno, eso no me interesa por ahora. Lo que me interesa es la hoja de fase, ¿sí? Ahí tiene la hoja de fase. La hoja de fase lo que va a hacer es graficar, ¿sí? Graficar, como si estuviese en una hoja. Va a graficar la señal del sensor de árbol de levas,
¿sí? Lo va a graficar. Va a graficar cualquier movimiento, cualquier variación en la señal, ¿sí? Que en consecuencia puede ser, por ejemplo, no sé, una mala conexión, un falso contacto en el mismo cable, un daño en el mismo sensor, un problema en la cadena, eh, un problema con el sistema BBTI, ¿no? Entonces todo eso, todo lo que está pasando con esa señal, lo va a graficar, ¿no? Como ustedes ven ahí, Marquitos, Valencia, eh, en este caso yo necesito la señal del CMP que sea por si acaso de efecto Hall, ¿sí? Con sensor inductivo funciona, pero es un poco más complejo analizarlo, ¿sí? Haciendo esa aclaración. Como ustedes pueden ver acá, todo el tiempo, durante toda la aceleración, ¿sí? Acá, no hubo ninguna variación. Si ustedes pueden ver acá perfectamente, las líneas blancas están totalmente horizontales, las líneas de color negra también están totalmente horizontales, así que no tengo ninguna variación, ningún tipo de variación. ¿Sí? Una señal que va de 0.5 voltios a 5.2 voltios al otro lado de la hoja, a esto de acá, ¿sí? Ahí nos grafica también desde el voltaje más bajo donde cayó la señal hasta el voltaje más alto, ¿sí? La parte baja y la parte alta de la señal, ¿sí? Entonces no tenemos ninguna variación ahí, ¿sí? Si es que tiene un BBTI, está todo conectado aparentemente, podríamos decir que acá el sistema no funciona absolutamente nada, ¿sí? Bien, así que no pasó nada ahí. Voy a cerrarlo y vamos a abrir ahora otro sistema, o perdón, el mismo vehículo pero con el sistema BBTI, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿No? Visiblemente no necesitamos ser unos genios para interpretar esto. Hasta este punto de acá, ¿no? Hasta acá, donde estoy moviendo el cursor, las líneas estuvieron totalmente horizontales, ¿sí? Hasta ahí no hubo ninguna variación con la señal, ni con el árbol de levas, ni con nada. Pero de pronto lo que hice fue en este caso, hacer una prueba, activar la válvula, ¿no? OCB. ¿Y qué pasó? Ahora sí obtengo una variación, ¿no? Toda esta zona de acá es la activación del sistema BBTI. Inclusive podríamos ver hasta cuántos grados es que varió. A ver, acá el máximo 200. Tengo una variación de 40 grados con respecto al cigüeñal, ¿sí? Entonces, si nosotros lo viéramos en el diagrama valvular, podríamos ver acá en esta zona, en este gráfico de acá, donde hay el máximo adelanto, que es esta parte de acá, máximo adelanto, ¿no? Entonces podríamos ver acá en vez de 34, podríamos ver 40 grados de avance, ¿sí? 40 grados de avance o 40 grados de apertura o el ángulo de apertura de la válvula de admisión, ¿no? Entonces hasta ahí yo estoy confirmando que el sistema trabaja, sí funciona, sí, sí está trabajando. Acá ya se restableció en esta zona de acá, por ejemplo, ¿no? A su posición original, ¿no? Máximo retraso, ¿sí? En esta zona lo volví a activar, en esta zona de acá lo volví a activar el sistema BBTI, ¿sí? Perdón, acá, me equivoqué, perdón, acá, en esta zona de acá, lo volví a activar, ¿no? Y volvió a trabajar. Entonces, esa es una forma de ver si el sistema trabaja, ¿sí? Siempre y cuando tenga la señal del sensor de árbol de levas tipo efecto Hall, ¿sí? Es mucho más fácil trabajar con ese sensor. Entonces esa es una manera y eso es lo que debe pasar si yo en cualquier sistema BBTI quiero diagnosticar con este script 6SS, eso es lo que debe pasar. Cuando yo revolucione el motor, ¿no? A partir de 2000 RPM el sistema debe de trabajar, ¿no? Si no trabaja, no hay ningún movimiento acá en la gráfica, simplemente no está trabajando el sistema. Entonces, esa es una forma.
Esa es una forma con el script de eficiencia, ¿sí? Para la cual necesitamos señal del sensor de cigüeñal, señal del sensor de árbol de levas y la señal de sincronización del encendido, que puede ser la bujía 1, 2, 3, 4, lo que tenga, no importa. ¿Sí? ¿Cómo lo ejecuto? Para los que tengan en cuenta acá. Acá dice canal. ¿Sí? Acá dice canal del sensor de fase. ¿Sí? Entonces yo acá elijo mi señal, ¿no? CMP. También podría poner al CKP, por ejemplo, y ejecutarlo en otra hoja de fase. ¿No? También podría ver si hay alguna variación en la señal, si hay alguna deformación en algún momento, en algún punto de la señal, ¿no? También lo podría ver acá. También lo podría analizar. ¿Sí? Si tengo por ejemplo dos árboles de levas, ¿sí? ¿Cómo lo veo? Si tengo por ejemplo un sistema BTI doble, dual, ¿cómo lo voy a ver? ¿Sí? Muy sencillo, me voy acá donde dice canal sensor de fase y le voy a decir otros, ¿sí? Cuando le digo otros, me va a salir acá 4 hojas de fase, donde voy a colocar yo CKP, Syncro y CMP. ¿Sí? Le voy a dar OK. Y acá tengo hoja de fase CKP, hoja de fase Syncro, hoja de fase CMP. Entonces tengo varias hojas de fase, ¿no? Si tuviera, como les digo, dos árboles de leva, perdón, 4 árboles de levas, 4 sensores CMP, con total facilidad yo puedo ejecutar 4 hojas de fase sin ningún problema. ¿Sí? Entonces es una forma de ver el sistema BBTI con la hoja de fase del script CSS. ¿Sí? Bien, ahora vamos a verlo con el PX. ¿Sí? Con el PX. Para el PX, el script PX, lo que yo necesito es un transductor de presión de cilindro, ¿no? Que voy a instalar en vez de la bujía. Voy a arrancar el motor, voy a hacer un test y todo lo demás. ¿Sí? Bueno, eso no me interesa de acá. A mí lo que me interesa son los resultados. Yo por acá tengo un resultado de análisis. Por acá tengo en esta parte de acá, donde dice fases de distribución de gases. Tengo los ángulos de apertura y cierre de las válvulas, tanto de emisión como de escape. ¿Sí? Entonces voy a mirar el diagrama valvular, el diagrama de los ángulos de apertura y cierre de las válvulas de emisión. ¿Sí? Como les decía, un sistema BBTI realmente siempre va a trabajar de esta forma de acá, con el ángulo de apertura de la válvula de emisión retrasado. ¿Sí? Todos los sistemas BBTI van a trabajar de esa forma. Los grados que pueden ser 10, 15, 20, 5, eso depende del sistema y el fabricante. No lo determina ni yo ni el equipo. El equipo lo único que va a hacer es calcular. ¿Sí? Bien, ahí tenemos un Nissan HR, ¿sí? Donde está obviamente sin activar el sistema BBTI, ¿no? Y como pueden ver, esta franja de color verde pertenece a lo que es la válvula de admisión, ¿no? Entonces esta valvulita está abriendo un poco retrasada, ¿no? ¿Cuántos grados? 5 grados en este caso, ¿sí? Entonces hasta ahí estamos bien, ¿no? El ángulo de apertura de cierre estamos en 291 grados, que dentro de lo correcto, dentro de un motor normal, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo activo el BBTI? ¿No? Obviamente voy a provocar un avance en el ángulo de apertura de la válvula de emisión. Y eso es lo que debe de pasar. ¿Sí? Eso es lo que debe pasar. Simplemente mirando la gráfica yo puedo decir que sí, efectivamente está trabajando el sistema. O sí estoy provocando un movimiento en el árbol de levas. Y en consecuencia la variación del ángulo de la apertura de la válvula de emisión. ¿No? Lo vuelvo a retroceder. El otro, ahí está, ¿sí? Es el mismo motor, HR. La válvula de emisión abre un poco retrasado con respecto al punto muerto superior, ¿no? ¿Cuántos grados? 5 grados, ¿sí? 5 grados, ¿no?
Ahora lo que yo hice fue activar a la válvula, ¿no? Puedo colocarle positivo y negativo, puedo colocarle con un generador de señal PWM, puedo ir modificando y también puedo provocar lo mismo. En este caso, ¿qué fue lo que hice? Simplemente lo activé directo con batería, ¿sí? Y lo que provoqué es un máximo avance, ¿no? Miren, ve. Ahí está, ¿sí? Punto A. Estamos hablando exactamente de una variación de 17 grados. ¿Por qué 17 grados? Veamos. Resultado de análisis. Acá dice ángulo de apertura de la válvula de emisión, ¿sí? 364 grados, ¿sí? Acá dice ángulo de apertura de la válvula de emisión. Ahora, ¿cuánto tengo? 347, ¿cierto? 347, ¿sí? 347 grados. Y cuando no trabajaba el sistema, cuando estaba en posición normal, retrasado, 364 grados. Ustedes restan y obviamente tenemos una diferencia de 17 grados, ¿no? Entonces, de esa forma, esa es la segunda forma en la cual yo puedo comprobar si el sistema trabaja o no trabaja, ¿sí? ¿Qué pasaría, ¿no? Como el caso hace un rato, el amigo Marcos, que estuvimos viendo un poco un Toyota 3ZZ. Bien, esto del motor 3ZZ, Marquitos, ¿no? El ángulo de apertura está prácticamente en 0 grados, ¿no? La válvula se está abriendo justo en el punto muerto superior, ¿sí? Y cuando te indiqué que activaras la válvula, eh, que activaras la válvula OCB directamente, sucedió que no pasó absolutamente nada. No hubo ninguna variación, no hubo absolutamente nada, ¿sí? El movimiento que tú provocaste activando la válvula es solo de 2 grados, nada más. Entonces, conclusión, ¿trabaja o no trabaja tu sistema? No trabaja, porque cuando tú activaste directamente a la válvula, lo que debió haber pasado es un máximo, un máximo avance del ángulo de apertura, cosa que no sucedió, ¿sí? Entonces, esa es la segunda forma de probar el sistema con el script PX, ¿sí? Activas directamente a la válvula y debe provocarte un máximo avance. ¿Cómo un máximo avance? Igual a esta gráfica de acá, ¿sí? Igual, exactamente igual, ¿sí? Lo dejas de desactivar y debe regresar a su posición original, que es en máximo retraso, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Si tú activas tu válvula y todo el tiempo se queda en esa posición, quiere decir que no trabaja, ¿no? Entonces es bastante fácil diagnosticar el sistema, eh, ya sea con PX o ya sea con el script de eficiencia. Ahora, también otra forma mucho más fácil, obviamente, ¿no? Que varios vehículos podemos obtener ese valor, ¿sí? Usamos, en este caso yo estoy usando el Scanner Launch. ¿Y qué es lo que busco acá? Sencillo. Yo lo que he buscado acá son 4 valores. Posición de árbol de levas de admisión. Esta es la posición real, ¿sí? Y acá tengo yo el objetivo de la computadora. Dice posición deseada del árbol de levas de admisión en grados, ¿sí? Tengo 19.20 y lo que estoy obteniendo son 19 grados. Entonces, ¿funciona mi sistema? Sí, sí está funcionando. Porque si yo acá tuviera en posición real, por ejemplo, 0 grados, y acá me pide 19, obviamente no está trabajando, no se está logrando el objetivo. Eso es en admisión. La válvula de escape,
Posición de árbol de levas de escape, dice acá, ¿no? 1.8. Posición deseada del árbol de levas de escape, 2 grados. Si tú tienes un escáner que puedes ver, o muchos vehículos podemos ver estos valores, es una forma bastante simple de saber si trabaja o no trabaja, ¿no? Pero por desgracia, por ejemplo, en Nissan no podemos ver eso. Así que no hay mucha información que nos pueda ayudar, ¿sí? La otra forma que ustedes pueden hacer, los que no tienen osciloscopio, es bastante simple también. Agarra y coloca un vacuómetro, ¿no?, en el múltiple de emisión y activa la válvula. ¿Qué creen que debe pasar? ¿Mm? ¿Qué creen que debe pasar? Si yo pongo un vacuómetro, ¿sí? Pongo un vacuómetro en el múltiple de emisión, ¿sí? Y hago esto de acá. Esto de acá. Activar la válvula eh, directamente, voy a provocar un máximo avance en el ángulo de apertura de la válvula de emisión. ¿Qué va a pasar con mi vacuómetro? ¿Qué va a pasar con la medida? ¿Qué dicen? ¿Qué pasaría? ¿Qué opinan? Uh-huh. Y si tengo sensor MAP, también inclusive lo puedo ver con eso. ¿Sí? A ver, si yo provoco... Si yo provoco un máximo avance en la válvula de admisión, ¿sí? Por ejemplo, que abra por acá. Yo estoy provocando que un aumento en el traslape de válvulas, ¿no? Lo podemos ver ahí, en la animación. Escape, ¿sí? Escape. Pero si yo provoco, pero si yo provoco eh, un máximo adelanto en el ángulo de apertura de admisión, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en este momento? Supongamos, ¿no? Tenemos 15 grados antes de llegar al punto muerto superior, ¿listo? Y la válvula de admisión ya se abrió. ¿Qué va a suceder? ¿Qué creen que va a pasar? Y si tengo un vacuómetro, ¿qué creen que va a pasar? Normalmente un motor está en 18, 17, 18 pulgadas de mercurio, ¿cierto? Si yo le pongo un vacuómetro y provoco un máximo avance, lo que va a pasar es que va a caer. ¿A cuánto? Puede caer a 10, puede caer a 8, puede caer a 11. Eso va a depender del sistema. Pero tiene que haber esos cambios, ¿sí? Lo que necesitamos ver nosotros es que haya cambios, ¿no? Si yo agarro, activo la válvula OCB y simplemente mi vacuómetro no pasó absolutamente nada, se sigue manteniendo en 18, quiere decir que tu sistema no funciona, no está trabajando. Pero si yo agarro y activo la válvula, ¿no?, y veo que la hoja de mi vacuómetro comienza a descender hasta 10, 8, quiere decir que mi sistema está funcionando. ¿Cómo lo vería, por ejemplo, en el escáner si tuviera un map? ¿Sí? Si tuviera un map.
¿Ya? Si tuviera yo un map, si tuviera yo un sensor map, ¿no? El motor estuviese equipado con un sensor map. En el escáner yo lo que tengo que buscar es ese valor del sensor map. ¿Sí? Un motor al mínimo que está funcionando correctamente. ¿Sí? Debería estar en este rango, más o menos, bueno, es un rango bastante grande, pero debe estar más o menos, bueno, todo lo que vemos este tipo de vehículo con sensor MAP, sabemos que al mínimo está en 30 kilopascales, ¿cierto? 30, 32, 34, 35 kilopascales, ¿no? Entonces, en este caso tengo 42, pero, pero, cuando yo activo el sistema BBTI y provoco un máximo avance en el ángulo de apertura de la válvula de emisión, observen ustedes, ¿cuánto tengo? 63. ¿Sí? Tenía ¿cuánto? 42. ¿A cuánto pasó? A 63. ¿No? Porque estoy provocando un máximo avance en el ángulo de apertura de emisión. Lo que está provocando es una menor depresión dentro del cilindro, ¿no? Porque tengo las dos válvulas abiertas al mismo tiempo. Un traslape muchísimo más grande, ¿no? Entonces, si tuviera un sensor MAP, ¿de acuerdo? Y estuviera con el escáner, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que al mínimo, sin activar el solenoide, ¿no? La válvula CB, yo tenga 42 kilopascales en el escáner. Ahora, pero cuando yo active a la válvula OCB, ¿qué va a suceder? ¿O qué tendría que suceder? Tendría que suceder esto de acá, ¿sí? Ese valor tendría que cambiar, por ejemplo, en este caso en el escáner, en el sensor MAP, tendría que cambiar a 63 kilopascales, lo cual me estaría confirmando que mi sistema sí está trabajando. Vini Benavides dice una pregunta, esa prueba sería mínima. Claro, el motor todo el tiempo tiene que estar al mínimo, ¿no? Yo lo que hago, bueno, en este caso yo lo que estoy haciendo es activando directamente a la válvula OCB. Ahí está. Si tuvieran el escáner, como lo voy a repetir, con el sensor MAP, ¿sí? Sin activar la válvula, 42 kilopascales, ¿sí? Para hablar el mismo idioma. Yo agarro y activo directamente la válvula OCB. ¿Qué tiene que pasar con el valor del sensor MAP en el escáner? Tiene que cambiar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿O qué tendría que pasar? Esto de acá. Yo activando directamente la válvula OCB, el motor al mínimo obviamente, ¿sí? El valor cambiaría. En este caso a 63 kilopascales. ¿Cierto? 6.3. Eso es lo que yo tendría que ver en un sensor MAP si estuviera obviamente incorporado en el vehículo, ¿no? Obviamente estamos en unidades diferentes, estamos midiendo con el escáner de kilopascales, si lo hiciéramos con un vacuómetro eh, estamos midiendo de presión, ¿no? En pulgadas de mercurio, son unidades diferentes, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, tenemos diferentes formas de diagnosticar el sistema BBTI, diferentes formas, ¿sí? Con el escáner, un vacuómetro, con el osciloscopio. Hay otra forma también bastante sencilla, ¿sí? Para eso necesito las señales CKP y CMP, ¿sí? Nada más. Pero necesito que mi osciloscopio tenga la función grabar. Si el osciloscopio tiene la función grabar, genial. Yo puedo grabar una señal de CKP y CMP y puedo, como en este caso, ¿sí? Puedo observar si hubo cambios cuando yo hice la activación. Por ejemplo acá,
¿sí? Desde el punto muerto superior del cigüeñal al diente del sensor de levas, ¿sí? Hay 10 dientes, ¿sí? 10 señales, ¿sí? 10 señales. Ahora, en algún momento se activó la válvula OCB directamente, pero gente, no hubo cambios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos manteniendo la misma posición del árbol de leves. Y yo estuve activando directamente a la válvula OCB, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi sistema no está trabajando. Que puede ser tal vez por el mismo ratch interno, ¿no? Puede ser por eh, baja presión de aceite, ¿no? La misma válvula. Eléctricamente no podría ser porque yo lo estoy activando, ¿no? Entonces es otra forma bastante rústica, bastante sencilla en realidad de ver esos cambios. En este sistema lo que nosotros queremos ver son los cambios, simplemente, ¿no? Entonces para los que tienen el osciloscopio autoscope, lo pueden hacer, muchachos, por el PX, el script PX, ¿sí? Donde nos va a graficar el diagrama valvular de las válvulas y donde tendremos que ver esos cambios que yo estoy provocando, ¿no? Como en este caso, estoy provocando un máximo adelanto de la válvula de admisión, ¿sí? ¿Sí? Tengo que ver esos cambios. Esa es una forma con el PX. Y la otra forma es con el script CSS, ¿sí? Con el script de eficiencia. Entonces tenemos dos formas de hacerlo con el osciloscopio de autoscope, ¿sí? Bien, gente, espero que les sirva para los que tienen el osciloscopio y los etiqueto, ¿sí? Cualquier consulta o cualquier cosa, estamos en la orden. Un abrazo para todos.